Porque a veces ignoramos que el trato al prójimo es también una especie de adoración a Dios. Porque si tú amas a Dios sobre toda la cosa y no amas al que Él hizo a semejanza de Él como a ti mismo, entonces tu culto va por la mitad. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Un día más en su presencia, todo más que contenta, más que agradecida. Dios te bendiga ahí en tu casita donde tú estás, en cualquier lugar donde te encuentres, que Dios te bendiga de manera especial. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estoy contenta, tengo un invitado hoy que trae una palabra, Dios mío. Yo sé que a usted esa palabra lo va a catapultar. Vamos a dejar que él se esté presentando. Muchas gracias, amada. Un placer estar en este programa. Soy el pastor Joelín Sánchez. Estamos al frente de la iglesia Vendimia del Espíritu Santo en Santo Domingo Oeste, en el kilómetro 20 de la autopista Duarte. Ahí estamos haciendo la voluntad de Dios y estableciendo el reino. Y estamos aquí para soltar lo que Dios quiere hoy, para edificar a toda nuestra audiencia. Santo. Pastor, le digo pastor ahora porque yo no sabía que era pastor. No, porque se ve joven. Jovencito, ¿verdad? Sí, no, porque la gente se equivoca. La gente cree que los pastores son unos que están panzones, que están... Pero tenemos pastores jóvenes, la gloria de Dios. Dios hace con el que Él quiera y como Él quiera. Y eso es lo bueno de mi Señor, que Él no hace acepción de personas. Pastor, sin más preámbulo, este escenario es suyo. Gloria al Señor. Nada, yo quiero tomar una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 3. Quiero leer algunos versos de un momento rápido ahí. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró con su rostro en tierra e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y inclinándose dijo, ¿quién es este siervo tuyo para que mires a un perro muerto como yo? Tremendo. Yo quiero hoy compartir una palabra que la he titulado, soy así porque me dejaron caer. Aleluya. Ese es el tema que quiero compartir hoy. Cuando Dios me dio esta palabra, amada, me hizo primero la referencia de una película que no sé si usted la ha visto o tú la has visto. Es una película que trata acerca de un padre que le secuestraron a su niña de 5 años y luego terminaron asesinándola. Esa película se llama La Cabaña. El padre se frustró a causa de esa gran tragedia porque él empezó a cuestionar a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué le pasó esto a mi hija? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no pasa esto a nuestra familia? Y empezó como a endurecer su corazón acerca de Dios. Y cuando la película se va desarrollando, Dios va tratando con el padre para sanar el corazón de él. Y más adelante la película revela cómo era el padre en su infancia. Santo. Y narra que tuvo un padre que lo golpeaba, que lo hería verbalmente, que lo maltrataba, que lo rechazaba. Y eso provocó que él creciera con esos traumas de infelicidad, de resentimiento, de odio, rencor, de amargura. A tal punto que cuando le pasó esa situación, todo lo que él llevaba albergado en su corazón durante tanto tiempo salió a flote. Esa amargura, ese resentimiento, esas preguntas sin respuesta. Y más adelante la película también revela que el papá de su papá tuvo también una mala infancia, donde tuvo un padre que también lo golpeaba, Dios, que también lo hería, que también lo maltrataba, que también lo rechazaba. Y eso se volvió en un ciclo repetitivo de gente resentida, de gente amargada, de gente herida. Y llega un punto donde tú dices, ¿y por qué soy así? ¿O por qué fulano es así? Yo no sé si ustedes han escuchado el término en muchos hermanos dentro de la congregación que dicen, a mí
que no me molesten tanto porque yo soy así. Yo soy así, sí, yo lo he escuchado. Esa es mi manera de ser. Yo no voy a cambiar esa forma porque es que así fue que me educaron, o así yo soy, o así Dios quiere que yo sea y yo no puedo cambiar. Y muchas veces nosotros confundimos lo que es el carácter con el temperamento. El temperamento es parte de nuestro carácter, pero los temperamentos no se cambian. Tú puedes modificar tu temperamento, tú puedes conocer cuáles son las debilidades de tu temperamento y cuáles son las virtudes o las fortalezas de tu temperamento y trabajar eso, pero no se pueden cambiar porque hay 4 temperamentos. Santo. Cuando tú estás orando y le dices al Señor, Señor, cambia mi temperamento, lo que Dios te pudiera decir a ti es, pero hay 4, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos tú quieres? Porque ¿a cuál te cambio? Porque solamente hay 4. Aleluya. O sea, cada uno de nosotros está en uno de esos 4 temperamentos. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, entonces para poder trabajar eso. Sí, porque dependientemente de cuánto lo conozcamos nosotros mismos en cuanto a nuestro temperamento, es que vamos a desarrollar una actitud y un carácter correcto. Así es. Sobre todo cuando estamos en este camino, que la palabra viene para formarnos y alinearnos en ese sentido. Entonces, aquí yo puse algo que quiero compartir con ustedes y es lo siguiente. Mefibosé, que es el personaje de quien vamos a hablar aquí, no siempre fue lisiado de los pies, pero todos sabemos que en el tiempo en el que este niño existió, había un conflicto de una nación con otra, que eran los israelitas, estaban peleando con los filisteos. Y dice la Biblia que en la pelea estaba perdiendo el pueblo de Israel. Jonatán, que era el padre de este niño, murió en combate. Y el rey Saúl, para no caer en manos de sus enemigos, decidió echarse sobre su propia espada. En otras palabras, se suicidó. Sí. Obviamente, como para evitar que hubiera una futura venganza, por a causa de que el papá y el abuelo cayeron en combate, el ejército enemigo se lanzó contra todos los futuros herederos del trono. Se lanzaron al palacio de Israel y fueron a matar a todo aquel que tuviera sangre real. Sí. Y se escuchó en el palacio del rey de Israel, de Saúl, que venían por la vida de todos los hijos del rey y también por los nietos, ¿verdad? Y este niño, Jonatán, era el futuro heredero del trono. Así es. Mefibosé. Y la nodriza, que era quien estaba a cargo de este muchacho, en una buena intención de querer preservar su vida, se enteró de la noticia, salió corriendo para salvar la vida de Mefibosé y por intentar cuidarlo, resbaló, cayó y el niño quedó lisiado. Muy fuerte. De ahí dice la palabra que este joven creció en una tierra llamada Lodebar, que significa lugar de incomunicación, lugar árido, donde tú arrastras tu vergüenza, donde es un lugar para los olvidados, para los rechazados, para la gente herida, para la gente frustrada, para la gente amargada, para la gente falta de perdón. O sea, este joven tenía una cultura de Dios, conocía el nombre de Dios, sabía que su pueblo adoraba al Dios correcto, tenía fe en el Dios correcto, pero estaba enfermo. Estaba herido. Y ya no solo de los pies, sino que con sus piernas perdió toda esperanza y toda fe de un día ser rey de la nación. Así es. Porque este joven Mefibosé sabía algo muy importante, y es que nunca en la historia se ha hablado de un rey quebrado de los pies. Nunca se ha hablado de un rey sin pierna, de un rey roto, de un rey inválido, tullido, paralítico. Pero lo peor no es eso, amada, porque cualquiera pudiera perder los pies. Así es. Pero a causa de esa caída, que fue a los 5 años de edad, este joven perdió su alma. Aleluya. Porque su alma, a causa de sus pies, se fue perdiendo y se fue hundiendo en el resentimiento, en la amargura, en la frustración, en culpar a otro de su desgracia. Me parece ver a Mefibosé maldiciendo a la nodriza. Dios. O sea, yo pudiera ser el próximo rey de la nación, pero por ti ahora no puedo. Sí, perdí mi futuro, perdí mi familia. O sea, este hombre tenía más preguntas que respuestas. Y a veces nosotros estamos dentro de la congregación y dentro de nuestras iglesias, Yesenia, hay personas que están así, sirven a Dios, adoran a Dios, lloran cuando se manifiesta el Espíritu Santo, pero están heridos por dentro. Sí, así es verdad. Son así porque lo dejaron caer. Dios. Ese tipo de gente le cuesta, tiene batalla para conectar con gente. Le cuesta socializar. Le cuesta hacer amigos. Si están en la universidad, tú lo ves aislado. Sí. Si están en el trabajo, tú lo ves aislado. Por ejemplo, yo conozco personas que no son capaces de celebrar su propio cumpleaños. Y es porque traen un trauma del pasado, de algo que le hicieron,
de un padre que quizá, o una madre que le dijo, mírame, nosotros no planeamos que tú existieras, tú eres un error. O sea, era que yo en mi día de mi juventud estaba, qué sé yo, en un bar bebiendo, me emborraché, conocí a alguien, quedé embarazada de ese alguien por accidente, pero no fue que yo te planeé. ¿Qué le aporta a la vida de un niño el escuchar esa palabra? Escuchar esto, palabras negativas. ¿Verdad? Entonces, eso mismo pasaba con Mefibosé. No solo perdió sus piernas, es huérfano. No solo es huérfano, no tiene acceso al palacio. Tiene sangre real, pero tiene pierna de esclavo. Wow, Dios mío, muy fuerte. ¿Verdad? Entonces, para que entrar en más contexto y que nuestra audiencia no entienda, más para abajo, el segundo libro de Samuel, el capítulo 4, verso 4 dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Y aquí pongo, la vida de Mefibosé se empezó a romper cuando en su residencia real llegó la noticia de que su padre había muerto, de que su abuelo había muerto y que ahora venían por la vida de él. Tú no eliges cómo tú naces. Uno no elige dónde va a nacer y bajo las circunstancias que uno va a nacer. Sí, así es. Pero nosotros sí podemos elegir, Yesenia, en cómo podemos morir. Así es. Porque a pesar de que la vida es relativa y vivimos en un mundo subjetivo, donde hay tantas cosas desagradables que pasan, pero me refiero a la toma de decisiones. Me refiero a cambiar tus circunstancias, a sacudirte el polvo del desierto y decidir cambiar la historia que tú vienes arrastrando de tu familia. O sea, en ti se puede romper esa maldición generacional de gente resentida, Amén. de gente amargada, de gente ñoña, de gente ofendida. Yo quiero decirte en este momento que a ti nadie te debe éxito. Lo que tú no has logrado no es porque alguien te metió el pie. Dios, así es. Lo que tú no has alcanzado no es porque te están celando, porque te están envidiando, porque están hablando mal de ti. O sea, tú puedes cambiar ese pronóstico, esa estadística. Por ejemplo, Josué nació esclavo en Egipto, pero no se murió como esclavo. No. Se murió como un hombre libre en la tierra que fluía leche y miel. Amén. ¿Por qué? Porque a ti Dios te ha dado la oportunidad de ser el arquitecto de tu destino diario. A ti Dios te ha dado la oportunidad de construir tu día a día. Y yo creo, amada, que si existe el reino de Dios, existe en lo que tú puedes hacer luego que te pasa algo desagradable o algo agradable. Por ejemplo, Jesucristo dijo, un hombre edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. A los dos le vinieron los mismos procesos. La misma prueba. Lluvia, tempestad, olas, tormenta, proceso. Y la casa que fue edificada sobre la arena cayó. Pero la que fue edificada sobre la roca prevaleció. ¿Por qué? Porque edificó bien. Así es. Entonces, tú no puedes controlar lo que pasa alrededor de ti, sea bueno o sea malo, como en el caso de Mefibosé. Él no podía controlar que muriera Jonathan, su padre, Amén. en batalla. Él no podía controlar que muriera Saúl en batalla, que era el rey de Israel. Pero lo que él sí podía controlar era cómo él vivía después de toda esa desgracia. Después de todo eso, así es. Porque no podemos ir por la vida sangrando sobre gente que no nos ha hecho nada. A veces, quien te hizo daño en casa fue papi. Pero quien sufre las consecuencias de ese daño que te hicieron en casa es la esposa. Santo, así es. O el esposo. Oh, muy fuerte. O los hijos. El caso de la película que acabo de mencionar. El papá que le secuestraron a la niña en esta película y que luego se la asesinaron, trataba mal a sus hijos. Le hablaba ásperamente, lo hería verbalmente, no le daba tiempo, no pasaba tiempo de calidad con ellos. Y todo hijo o todo ser humano necesita amor. Sí, sin todos, importar la todos. edad. Yo soy pastor. Y yo estoy esperando cuando cumplo años que mis hijos espirituales me feliciten. Claro. Que me digan, feliz cumpleaños, pastor, salud, prosperidad, vida sobre usted. Aunque es una llamada. Aunque sea una llamada, un mensajito de texto, ¿verdad? Porque todos necesitamos amor necesitamos, pero hay gente dentro de la congregación que a veces
tiene dificultad para dar fruto, tiene dificultad para crecer en un ministerio, tiene dificultad para ser líder, tiene dificultad en su relación, están solamente casados pero no son felices. Tristemente tenemos gente dentro de la iglesia así, amada, que están casados pero no son felizmente casados. Y eso es un prerequisito dentro del matrimonio. O sea, dentro de este camino debería ser así, que uno estuviera casado y feliz. Pero hay casos donde no están casados y felices, sino que están solo casados. Y muchas veces, en mi caso que doy mucha consejería, me toca darle consejería más a mujeres que a hombres, y siempre la queja es: él no es romántico, él no es atento, él no es detallista, no tiene los días especiales presentes. Santo, muy fuerte. Siempre estoy esperando una palabrita de él, o un detallito de él, o que me trate bien, y no siento eso, o no recibo eso. Y como Dios, a veces, aunque uno no pase por ahí literalmente, a los ministros Dios nos da la oportunidad de saber de muchas cosas sin la necesidad de experimentarlas. Así es. Eso es producto de la revelación y de la relación que uno tiene con Dios. Yo siempre termino diciéndole a esa gente: hay que ver cómo lo criaron. Le vivo diciendo a esas mujeres, porque si tú te formaste en un ambiente, en una casa, en donde tú no escuchaste un te amo de papi y mami, ¿cómo tú crees que ese hombre cuando se case le va a decir a su mujer te amo, o a sus hijos te amo? Estoy de acuerdo con Nadie puede ofertar lo que no ha recibido. Así es. Porque esta vida se trata de siembra y cosecha. Siempre estamos sembrando. Justo ahora mismo estamos sembrando. Amén. Honra o deshonra, según nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero siempre estamos sembrando, ¿verdad? Entonces, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Amén. Sí, entonces, para que ese hombre o esa mujer, que hay casos que también son las mujeres, que son ásperas con sus hijos, que no le dan amor, que no le dan cariño, en la iglesia también son así, son dejadas con el servicio a Dios, les cuesta socializar, conectar con personas, viven aislados, si no los llaman el día de ese cumpleaños, duran un mes sin pasar por la iglesia, si no lo visitan, se llenan de odio contra el pastor o contra un hermano. Esa gente lo dejaron caer. Así es. Tan herido, tan frustrado porque lo dejaron caer. Hay una herida no resuelta. Y hoy mi participación aquí de parte de Dios es para decirte a ti que lleva tantos años con esa enfermedad en tu corazón, llamada resentimiento, llamada odio, llamada rencor, llamado amargura, Dios te puede sacar de ahí. Gloria. Dios te puede sacar de ese pozo de desesperación en el que tú llevas tantos años agonizando y que no te dejas ser la persona que Dios quiere que tú seas. Esas enfermedades del alma terminan deteriorando nuestra identidad en Cristo Jesús. Así es. Entonces, Mefibosé, cuando le llegó la noticia de que el rey lo mandaba a llamar para sacarlo de la tierra solitaria, desértica, de la tierra que huele a muerte, de la tierra que huele a preguntas y respuestas. Esa tierra, yo me atrevería a decir por el Espíritu, que huele a ateísmo. Sí. ¿Quién cree en Dios después de perder al papá y al abuelo el mismo día? ¿Quién cree en Dios cuando le arrebatan el trono que te pertenece por derecho? Así, a las malas, así salvajemente. Es. ¿Quién cree en Dios después de perder sus piernas a los 5 años de edad con un futuro prometedor por delante? Wow, muy fuerte. Yesenia, nadie se vuelve viral al día siguiente, luego de que le maten el papá y el abuelo, y pierda las piernas, y pierda el trono. Ese joven se fue a lo de Baal a decir: aquí nadie me va a encontrar. Aquí morí. Aquí morí, aquí nadie va a percibir mi olor a depresión, mi olor a deseo de quitarme la vida, mi olor a resentimiento, mi hediondez en la conmiseración en la que me encuentro. Aquí nadie va a venir. Yo estoy aquí porque aquí yo me puedo arrastrar en mi vergüenza y nadie va a hacer bullying. Y que, mira el hijo del rey. Wow, Dios. Allí ese hombre dijo: aquí no hay corona, aquí no hay sirvienta, aquí no hay guardias, aquí no hay soldados, aquí no hay trono real, palacio real, silla real, manto real, chocolate real, café real. Aquí no hay nada de eso. Nada. Aquí yo vengo a echarme a morir, aquí nadie se va a acordar de mí. Y sin embargo, del palacio salió la buena noticia de que era tiempo de regresar a tu hábitat, a tu diseño original. Porque, Yesenia, cuando en tu ADN dice palacio, de parte de Dios, no de parte de nuestro ego o de nuestras malas intenciones o de nuestro
de nuestra ambición, sino que cuando divinamente en tu espíritu dice palacio, no hay un lodeval que pueda retenerte. Wow, muy fuerte. No hay un lugar desértico que pueda retenerte. Yo quiero decirte que ese proceso que tú estás pasando, sobre todo emocional y sentimental o almático, es momentáneo. Yo quiero decirte que de ahí Dios te puede sacar. Si levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días. Sí es. Si sacó a Job, que después de Jesús no hay un hombre que sufrió más que ese. Wow, muy fuerte. Y Job en el capítulo, creo que en el capítulo 25, creo que por ahí que anda, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo donde esté, de ahí se levantará. Job, desde su proceso, proféticamente, vio el levantamiento de Jesús de la tumba. Y él dijo, si mi Señor se levantó del polvo, no me va a dejar a mí anclado a este desierto. O sea, este no es mi lugar de destino. Aleluya. Este no es mi lugar final. De aquí me voy a levantar. Yo quiero decirte, Dios te puede sanar de esas heridas. Él puede sanar tu matrimonio. La gente que está herida tiene batalla para volver a confiar en alguien. Al que lo han traicionado, le cuesta volver a confiar en alguien. Así es. Al que lo han rechazado, le cuesta socializar con personas porque lo que ha vivido tanto rechazo que no hay forma de ponerse tan ligeramente en la mano de alguien más. Porque dice, me van a seguir rechazando, me van a seguir teniendo al menos. Pero es bueno que nosotros hagamos hincapié hoy aquí de que estadísticamente la gente que cambió la historia viene de rechazo. Amén. Viene de amargura, viene de momentos difíciles, viene de una baja condición económicamente hablando o socialmente hablando. Por ejemplo, David estaba detrás de las ovejas, olvidado por los hombres, por sus hermanos y por su papá. Y eso es una especie de que lo dejaron caer. Así es. ¿Sabe, Yesenia, que a David lo rechazaban porque era hijo de una infidelidad? Una infidelidad, sí. Y por eso cuando se pensó en un rey, el papá no pensó en él. Tiene que ser duro que llegue a tu casa la noticia de que tú serás el próximo después de Abinadel. O de que alguien en tu familia va a ser el próximo luego después de Abinadel. O sea, que te van a dar un nombramiento en el gobierno. Y que tu papá diga, pues yo tengo 2 hijas, teniendo 3. Teniendo 3, así es. Mira a ver si ya califican. No, Dios no quiere ninguna de esas 2. Pues vete, porque yo pensaba que ella era la que calificaban. Y el profeta dice, pero va acá, pero fue Dios que me habló a mí. Aquí Dios me dijo que aquí hay un gobernante de tu familia. Tú no tienes más hijas, porque estas 2 no son. Ay, verdad que queda Yesenia, pero ella trabaja en la zona franca. Ella trabaja allí en la paca, en la pulga. Esa no puede. ¿No? Ella no puede, ella no califica para eso, ella no es hija del matrimonio. Así fue lo que le pasó a David. Eso es que te dejen caer. Y si tú no te topas, humanamente hablando, con un padre espiritual o un pastor que sirva como padre en la fe y que te guíe a la paternidad de Dios para que Dios sane ese corazón, tú no vas a poder alcanzar tu destino. No vas a poder lograr eso para lo que tú fuiste llamado, porque lo más peligroso que hay en este planeta es una gente con unción y enferma del alma. Enferma del alma, muy terrible. Dios mío, pastor, ¿sabe que Dios, yo he escuchado predicar sobre esa historia? Yo misma le he predicado, que me gusta mucho. Y aparte de predicarlo, me gusta, cuando yo lo predico, me gusta dramatizarlo y todo. Pero, perdón, no había escuchado hablar así de Mefibosé. Yo me estoy conteniendo porque me da hasta ganas de llorar. ¿Sabes por qué? Porque que nosotros entendemos que estas palabras que usted trajo hoy es una palabra que fue el mismo Señor que lo puso en su corazón para que salga de su boca. Porque todavía dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, vemos personas heridas con cosas del pasado. Entonces vienen al evangelio y vienen arrastrando esa raíz de amargura. Y muchas veces no pueden crecer espiritualmente. Y hablando de Mefibosé, así como usted decía, y como dice la palabra, fue alguien que salió del palacio, alguien
alguien que sabía que lo que era lo bueno, Claro. aunque era un niño pequeño, Sí, claro. porque ya a los 5 años le pasó ese fracaso, Sí. que la gloria sea para Dios. Dios utilizó esa nodriza. Sí, claro. Claro, de una manera u otra. Bueno, se cayó, Era sí. una especie de madre para él. Era una especie de madre. Sí. Se cayó, quedó lisiado, pero quedó vivo. Exacto. Y vemos que este muchacho, Mesebosé, viviendo en aquel lugar, en un lugar olvidado, Sí, como usted lo de Barsi. acaba de recargar, pero vemos que en su corazón había aflicción, había Sí. dolor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llega en el palacio, cuando llega al palacio, él le dice a David que era un perro muerto. Se consideraba así. Se consideraba así. Cuando alguien tiene una expresión tan fea de sí mismo, es porque hay algo dentro, que una herida grande. Sí, claro. Y así vemos en las congregaciones, como usted decía, que hay personas que vienen desde su niñez pasando por muchos maltratos. Sí. Entonces ya cuando llegan al evangelio o cuando se casan, piensan que tienen que tratar a los hijos igual. Una vez alguien dijo, no, porque mi papá a mí me levantaba a tal hora a trabajar y que esto, y yo le dije, mira, pero eso era tu papá. Ajá. Tú no puedes hacer lo mismo que hacía tu papá contigo, con es. tus hijos. Claro. Porque tu papá lo hizo, porque quizás tu papá lo criaron así, pero tú tienes que cambiar la historia. Entonces tú no puedes decir, bueno, si mi papá me levantaba dándome 10 correas, yo tengo que levantar a mis hijos así para que vayan a trabajar. Jamás. Entonces, esa raíz de amargura que tú tienes, también esa raíz de amargura lo van a tener tus hijos. Sí, claro. Entonces, por eso que tú ves, hay muchos esposos que no son cariñosos con sus hijos, Exacto. no son cariñosos con la esposa. No pasan tiempo de calidad con su familia. No lo pasan. Y es porque con ellos no lo pasaron. Exacto. Y se volvió un ciclo repetitivo. Yo conozco familias de homosexuales. Nietos, hijos, padres, abuelos. Dios, Si hay alguien homosexual en cada generación, cada generación. son ciclos de maldición. Sí, van son arrastrando herencias de maldición, o sea, herencias generacionales, maldiciones generacionales de hábitos. Sí. Son como espíritus que se van colando de familia en familia, de generación en generación, Así es. producto a que la cabeza principal abrió una brecha. Así es. ¿Entiendes? O sea, lo dejaron caer o cometió errores que provocó ser alguien hiriente para su descendencia y eso se produjo en una especie de caída para sus hijos. Así Y es. ellos repitieron eso y repitieron eso. O familias que los hombres son golpeadores de sus esposas. El abuelo era así, el papá era así, el hijo era así, el nieto era así. O sea, son maldiciones que se arrastran. Porque es que hay algo que los heridos del alma, los enfermos en sus emociones, en sus sentimientos, tienen en común. Y es que le tienen batalla para conectar con gente sana. Sí, así es. El que lo dejaron caer, muy difícilmente tú lo vas a ver, Yesenia, perdóname la expresión, haciendo coro con un sano. Sí, así es. Es una realidad. Siempre, de hecho, yo aprendí que los espíritus iguales se atraen. Analiza que un chismoso no hace coro con el que no es chismoso. Hace coro con el chismoso. Como el chismoso. El criticón busca el criticón. El carnal dentro de la iglesia busca a otro carnal. Así es. Pero lo más fuerte es que a veces tenemos una expresión de hipocresía tan grande. Señor, levántame, úsame. Quiero tener tal ministerio. Quiero que música como fulano. Quiero esa unción que tiene el pastor. Ese llamado que tiene la adoradora fulana de tal. Pero mientras tú sigues haciendo coro con un enfermo igual que tú. Santo. Con un chismoso igual que tú. Con un carnal igual que tú. ¿Cómo tú vas a heredar la unción de la adoradora fulana de tal? Que no. Porque que los espíritus iguales se atraen. Tú tienes que romper con esa mentalidad y conectarte con el que está sano. Amén. Dios es tan sobrenatural y tan padre sensato y tan... Dios es tan estratégico que de los 10 mandamientos hay 6 que tienen que ver con el hombre y 4 con Dios. Aleluya. ¿Y por qué Dios no invirtió la página? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que ver mejor 6 con Dios, que es quien merece gloria y honra, Amén. y 4 con nosotros que somos humanos defectuosos? No. Dios, cuando tengas tiempo, Yesenia, estúdialo. 4 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. Y 6 mandamientos tienen que ver con el trato al prójimo. Porque a veces ignoramos que el trato al prójimo es también una especie de adoración a Dios. Porque si tú amas a Dios sobre toda la cosa y no amas al que Él hizo a semejanza de Él como a ti mismo, entonces tu culto va por la mitad. Así es. Oh, muy fuerte. Tu culto es mediocre y negligente. ¿Me doy a entender? Entonces,
Hay que, Dios, mira, el 90%, lo voy a exagerar un poquito más, porque creo que ni siquiera es exagerado. Aleluya. El 99% de todo lo que Dios te quiere dar a ti, como hombre o mujer de Dios, o como familia, Dios lo puso en la mano de alguien más. Dios poco milagro lo hace Él directamente. Dios siempre va a usar a otro hombre con defecto igualito que tú. ¿Sabes por qué? Para que tú aprendas a confiar en un Dios perfecto a través de un hombre defectuoso. Dios, muy fuerte. ¿Sí o sí? Sí, A veces cuando tú estás pasando por escasez, Dios usa un humano para que te lleve 10 libras de arroz. A veces cuando tú estás depresivo, ¿a quién es que Dios usa para darte un consejo? A un humano. Así es. Otro matrimonio que está estable, o alguien que está firme en la fe y tú que estás frío. Es el que Dios usa para levantarte, para visitarte, para llamarte, para buscarte, para motivarte, que te dice, te voy a pagar el pasaje, el taxi para que vaya a la iglesia. Así es. ¿Verdad? En otra palabra, Dios puso la medicina de ti que está enfermo en la mano de un sano. Dios. Y hasta que tú no te dejes ayudar por un sano, no vas a sanar. Porque hay cosas que no las hace Dios directamente, Yesenia. Hay cosas que las hace el hombre usado por Dios. Por ejemplo, Amén. el profeta Eliseo le dijo a Elías, dame la doble porción de tu espíritu antes de que Dios te lleve al cielo. ¿Y qué le dijo Elías? Si tú me ves con tus propios ojos, Así es. será así. Si no, no. Oh, entonces Elías puede dar doble porción de su espíritu. ¿Y por qué Elías no dijo, no, habla con Dios? Habla con Dios. Elías sabía que él podía darle eso a Eliseo, hasta el punto que le puso un requisito. Por ningún lado tú ves a Dios en la ecuación de que Elías, dile a Eliseo que si él no te ve, no va a ser así. Fue Elías que se tomó los atributos y dijo, oye, si tú quieres doble porción, tienes que verme en el momento que Dios me lleva al cielo vivo. De lo contrario, no va a pasar así. Y dice la Biblia que Eliseo lo vio. Así es. Y pasó tal como Elías lo dijo. Porque no se refería a la unción de Elías, sino al espíritu de Elías, que son otros 500 pesos. Espíritu, el espíritu humano, el espíritu del hombre. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu de Elías, que en el original traducido al español quiere decir carácter, actitudes correctas. Lo que Eliseo estaba pidiéndole a Elías era, yo quiero tener tu vida 2 veces. Dios. Tus hábitos, tu jornada del día a día, tu disciplina, tu fe, como tú sirves a Dios, como tú respondes a la sociedad, como tú eres, tu personalidad, eso yo lo quiero 2 veces. Esas son oraciones que le hace un hijo a un papá. Amén. Porque estaba pidiendo una herencia. Y Eliseo tenía tanta identidad y estaba tan sano en sus emociones y sabía tanto que era hijo de Elías, espiritualmente hablando, que le pidió la doble porción. Aleluya. En otras palabras, yo soy tu primogénito, porque bíblicamente es a los primogénitos que le toca la doble Sí, herencia. así es. ¿Y él qué pidió? Doble herencia. Dame la doble porción de tu espíritu. Pero hay gente, habemos gente, es la palabra correcta, Sabemos. en la iglesia, que creemos que somos vecinos en el reino, Aleluya. o cuñados en el reino, o primos en el reino de Dios. Yo quiero decirte hoy que tú, como Mefibosé, eres hijo en el reino. De hecho, la noticia salió del palacio de David de rescatar a Mefibosé de lo de Bar, porque el muchacho era hijo del palacio. Tú no perteneces a lo de Bar, quiero decirte, mírame, a ti no te hicieron para esa depresión. Siento la presencia de Dios ahora. Sí. A ti no te hicieron para esa amargura, a ti no te hicieron para ese resentimiento, ni ese resentimiento lo hicieron para ti. A ti te hicieron para el trono, para el palacio, para una corona en tu cabeza, para un manto real, Wow, con Dios sandalia mío. real. Muy ¿No ves lo que fuerte. le pasó al hijo pródigo? Que ensayó una oración allá en lo de Baal. Iré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él, y que ya no soy digno de ser llamado su hijo, porque el pecado te devalúa. Así es. Como decía ella, señorita, por eso fue que Mefibosé, cuando estaba frente a frente al rey David, dijo, ¿y quién es este perro muerto perro muerto. para que tú lo invites a sentarte a su mesa? Aleluya. Tú no eres un perro muerto. No dejes que la circunstancia te dé destino a ti. No dejes que esa escasez te defina. No dejes que esa crisis en tu matrimonio, ese no es el final. Los matrimonios pasan por cosas como esa. La relación de padre a hijo pasan por situaciones como esa, pero tú puedes levantarte por encima de esas circunstancias y cambiar el diagnóstico y el pronóstico de la realidad que tú estás viviendo. Dios te diseñó para que seas hijo, no para que seas un pordiosero.
Dios mío, siento que el Señor en este día le está hablando a alguien. Sé que ahí en tu casa, sé que estás Así es. meditando en esa palabra, porque siempre el enemigo quiere traernos. Yo tengo un video por ahí que se titula Voces Negativas. Sabemos y entendemos que el enemigo siempre va a querer traer cosas Wow. negativas a nuestra vida y siempre decirnos a nosotros, mira, tú no eres nada. Yo digo que cuando el enemigo se levanta a decirte a ti que tú no eres nada, ahí que tú tienes que entender que tú eres algo, porque siempre el enemigo va a querer traer una mentira a tu vida. ¿Para qué? Para desbaratar lo que ya Dios ha inculcado en ti. Entonces, yo siento que Dios le está hablando a muchos matrimonios, Sí, sí. le está hablando a muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes depresivos dentro de la iglesia. Claro. Hay muchas personas que tienen una autoestima, pero muy bajo. Así es. Benditos al Señor y siempre quieren ser como Wow, otro. wow, tremendo. Y siempre que yo quiero cantar como fulana, yo quiero predicar como fulano. Yo quiero, no, busca tu propio diseño. Exacto. Tú no tienes que ser como nadie, tú eres único. Yo siempre lo digo y siempre yo lo voy a decir. No tengo que ser copia, porque muchas veces Dios no ha hecho original. Así es. Original, pero nosotros a veces queremos vivir como copia. Que queremos ser como fulano, como fulana. Oye, suelta eso. Si vos quizá en ese instante muchos sentimientos encontrados llegaron. Sí, claro. Quizá José al estar ahí en esa silla de ruedas, Sí, claro. quizá miró el palacio y quizá Sí. por dentro de él o el mismo enemigo comenzó Extrañaba a esa decirle, vida. claro, y comenzó a decirle, mira, lo que te robó David, todo eso era tuyo. Sí. Pero en un momento dado, que digo yo que no lo dice la Biblia, Sí. pues como sabemos que el enemigo es que pone Claro. todas las maquinaciones Sí. feas en la vida del hombre para quitarlo, sacarlo de la gracia de Dios, pero también Dios, el Wow. enemigo, yo siempre digo algo, pastor, y yo siempre lo digo, y yo me agarro de esa palabra, que hay personas que van a cometer algo, y yo digo que está bien, puede llegar la voz del enemigo, porque siempre va a llegar, porque Claro. cuando cometemos algo malo, muchas veces es inducido por Satanás Sí. o por nuestra propia concupiscencia. Pero también entendemos que cuando el enemigo te dice, mira, mata, roba, miente, Sí. viene también la voz del Espíritu Santo y te dice, no lo hagas. Así es. Porque Dios no nos va a dejar caer en un hoyo. No. Pero tenemos algo que es el libre albedrío. Sí, claro. Ahí está, usted puede hablarme a mí ahora mismo. Decirme, mira, Yesenia, no agarre este vaso. Pero viene Cookie y me dice, mira, agárralo que nada te va a pasar. Pero quizá el vaso, pongo ese ejemplo así. Sí, claro. Tal vez el vaso esté quillado, esté roto, esté algo. Yo lo agarro, pero oí la voz de Cookie y me corté. Pero yo también podía oír la voz de usted. Sí. Entonces, así hay muchas personas que están oyendo todas palabras negativas que le vienen a la mente por situaciones que han vivido, por cosas que le ha pasado, tal vez en su niñez, tal vez maltrato, quedaron frustrados. Sí, claro. Pero vienen arrastrando eso dentro del Evangelio, donde la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Exactamente. Personas que no viven, personas que no disfrutan ni aún del Evangelio, no se gozan, personas que están dentro pero están viviendo como muertos. Claro. Entonces, yo siento que esta palabra que trajo el ministro es para alguien. Oye, yo sé que hay personas que están llorando. Así es, yo hay lo creo, personas sí. que están sintiendo Hay la una unción presencia. hermosa Sí. aquí. Mira, yo quería agregar algo. No quería irme sin eso porque es muy importante. Yo pudiera, tratando de interpretar las escrituras, ver cómo esa noticia, porque los reyes mandaban mensajes cuando iban a Amén. hacer algo, del palacio de David, rompió la atmósfera Sí. de Lodebar. Mira la definición que dice aquí. Lodebar significa lugar sin pasto. O sea, allí no hay comida Hay sana. comida. Wow. Allí no hay comida fresca. Sabe que el pasto es lo que se usaba para alimentar la oveja. Y el pasto para hacerle provechoso a la oveja tenía que estar fresco. Y en un lugar desértico no hay pasto fresco. Estaba seco este lugar. Lugar árido. Lugar estéril, seco, de desesperanza y donde tú arrastras tu vergüenza. Allí se metió esa voz rompiente del palacio para sacar a Mefibosé de ahí. Pero hay algo muy importante y es que, Yesenia, todo el que está enfermo siempre piensa que el sano lo viene a herir. Sí. Y por eso le corren a la consejería en la iglesia, le corren a los retiros de liberación, le corren a los ayunos, le corren a los cultos de adoración o a los talleres para cosas como esas. Sí.
No todo el mundo está herido igual que tú. Amén. No todo el mundo te quiere ofender, no todo el mundo te quiere rechazar, no todo el mundo te quiere ignorar, no todo el mundo te quiere pisotear. Como decía ella, señorita, tú deberías redireccionar correctamente tu enfoque porque la competencia es contigo mismo, no con nadie más. Tú no tienes que hacer nada para meterle, para crecer, o sea, en la iglesia, en el trabajo, en la familia. O sea, lo tuyo es tuyo. Así Nadie es. te va a quitar lo que te pertenece. Y el ejemplo más claro está aquí con Mefibosé. En un lugar de olvido, todos se olvidaron de él, menos Dios. Menos Dios. Va muy fuerte. Dios nunca se va a olvidar de ti. Él te está mirando ahora mismo que quizás no tienes para pagar la casa, que viviste los depósitos, que te están a punto de echar para afuera, o que te cancelaron del trabajo y no tienes que comer. Dios va a venir pronto a tu auxilio. Así es. Él no te va a dejar aguantar más de lo que tú puedes resistir. Y cuando tú no puedas resistir más, si te tocara vivir ese momento, apela a la gracia del Señor. Emigra por la fe a la gracia de Dios, porque en su gracia nadie está desamparado. Santo, así La es. gracia de Dios puede cubrir cualquier falta que nosotros tengamos, cualquier debilidad. Tienes que meter a Jesús en la ecuación de tu vida. Amén. En este camino nadie puede sanar sin Jesús. Aquella cosa pasó en el Antiguo Testamento y yo pudiera tomarme el atributo de decir que David es una especie de Jesús Amén. en ese contexto. Porque Jesús siempre es quien nos sana a nosotros. Y yo pudiera también agregar que Siba, que fue el mensajero que mandó David a Mefibosé, es una especie del Espíritu Santo, que es quien te saca del lodo del pecado y del sufrimiento y te trae a los brazos del Señor. Dios. ¿Y sabe qué? Cuando David sentó a Mefibosé en su mesa, en la mesa real, junto con sus hijos, los hijos de David, que eran príncipes, futuros candidatos al trono, allí tú no podías hacer diferencia, Yesenia, de quién es el hijo de David y quién no. Wow. Porque Mefibosé le pusieron ropa de príncipe, Sí. corona de príncipe, anillo de príncipe, manto de príncipe, sandalia de príncipe, y allí nadie sabía que Mefibosé era lisiado. Aleluya. Porque cuando Dios te sienta en su mesa, tus defectos mueren. Wow. Santo. Tus debilidades Santo Dios. caen por tierra. Wow. Tus muy defectos fuerte no esa se ven en palabra. la gracia del Señor. Yo siento una unción enorme. Sí, sí. Y hasta tengo deseo de llorar en estos momentos. ¿Sabe por qué? Pastor, no llores porque voy a llorar también. ¿Sabe por qué? Porque yo hablo mucho de paternidad en mi iglesia. De hecho, yo ando con un libro aquí acerca de paternidad que lo escribí, está en Amazon. Se llama Necesito un Padre. Y estamos en mi iglesia ahora mismo actualmente los domingos desarrollando una serie que se llama Necesito un Padre. Y yo toco mucho esos temas. Porque como tú tocas ahorita un punto muy importante, Yesenia, hay muchos jóvenes depresivos. Yo trabajo mucho. O sea, yo le doy consejería a estas personas que nunca han ido a una iglesia. Amén. Que me abordan en el trabajo, en las calles, en el barrio, en el sector, familias, gente que no conocen del Señor, que me piden un consejo y siempre en sentido emocional. Sus emociones están heridas o sus sentimientos están heridos. Entonces, necesito un padre, este libro. Está en Amazon, se los recomiendo a todos. Van a ser muy bendecidos. Entonces, nosotros necesitamos ponernos en la mano de alguien sano, porque no todo el mundo quiere hacernos daño. Así es. Y tú no puedes hacerte una expectativa de alguien que fracasó al lado tuyo. Porque a veces creemos que porque a fulano le fue mal, a mí me va a ir mal en mi matrimonio, por decirlo de alguna manera. O fulano emprendió un negocio, no funcionó, ahora estoy emprendiendo yo uno. No tiene por qué ese ser No mi tiene que diagnóstico. ser, no. Ok, Mefibosé perdió la pierna, pero no tengo por qué perderla yo. De la pierna, sí. Cada cual tiene su historia. Ahora, tú no puedes ir por la vida siendo la víctima de la historia. Amén. Porque hay gente que da mal lamento que... ¿Sabe qué, pastor? Que cuando usted hablaba de que hay personas que necesitan un padre, yo puedo, de una manera u otra, hacer esto mío. ¿Por qué? Porque yo he dado mi testimonio a veces predicando con otras personas que cuando empiezan a hablar de eso, muchas veces hay videos por ahí que estamos llorando y todo eso, porque a mí se me sale la lágrima por cualquier cosa. Y yo era de la persona que yo pensaba que las cosas que me pasaban en mi vida era por la falta de un padre
terrenal, Sí, sí, sí. de un padre físico. Y yo le echaba la culpa a todo esto. Yo decía, no, porque que si yo tuviera un padre, a mí esto no me iba a pasar. Y aún vengo al Evangelio, todavía sigo arrastrando eso. Y Sí. decía, no, porque no tuve un papá, no tuve el amor de un papá. Y como que eso era algo que a mí me hacía daño. Y que todo yo decía, no, que si yo tenía un papá, fulano a mí no me iba a hablar así. Si yo tuviera un papá, y tú eras todo el tiempo así, Sí. hasta que llegó Dios a mi vida. Y cuando llegó el Señor a mi vida, yo dije, ahora entiendo que no era un padre físico que yo necesitaba, sino el Padre Celestial, Sí, que es claro. el que llena todo. Porque está bien, quizá un padre físico quizá pudiera darme algunas cosas que yo necesitaba físicamente, pero en lo espiritual no iba a poder dármelo. Yo decía, mira, sí, cuando tenía que ir a la escuela, por tanto, yo dejé Sí. de estudiar, no llegué a un... A graduarse y todo Exacto, eso. no llegué a nada de eso, porque yo decía, se daba una media, mi mamá tenía, ¿cómo te digo? No era una persona que podía ayudarnos mucho, somos 4. Y yo decía, si me faltaba una media y no lo tenía, era porque no tengo un padre. Si me faltaba el uniforme y que no podía conseguirlo al tiempo que yo quería, era porque no tenía un padre. Entonces yo encharcaba todo a eso, por un padre, por un padre, por un padre. Y siempre nosotros queremos ser víctimas. Sí, sí, Dios sí, sí. mío, siento la presencia, pastor, wow. Hay alguien que, muy duro. hay alguien que tiene que entender que tú no eres víctima. Así es. Oye, saca esa mentalidad de tu vida. así es. Que yo no hice eso porque por esto. Mira, nosotros no llegamos donde no queremos llegar. Así es, así es. Nosotros, mira, en nuestra mente, estamos cautivos en nuestra mente. No, porque tengo limitación para eso. No puedo llegar a esto. No puedo llegar a aquello. Mira, yo le digo a usted que llegó un momento que yo decía, yo trabajé en el concilio de mi iglesia. Ajá. Oye, y yo cuando yo llegué a ser vicepresidenta nacional, internacional, yo me quedé, wow, porque yo decía, no, para llegar a esto tengo que tener un alto nivel, tengo que esto. Dios me dijo, no, fue a ti, porque fue el Señor. Dios me dijo, mira, yo te mando a trabajar en la directiva nacional del concilio. Y cuando yo expresé eso, alguien me dijo, tú no puedes. ¿Por qué? Porque me estaban limitando. Pero yo también tenía limitaciones, porque yo dije, Señor, yo no puedo, tú lo sabes. Sí. Y el Señor me dijo, yo te mando. Y yo duré 2 años. Después de ahí, seguí trabajando y aún estoy trabajando. Sí, claro. Entonces, la limitación eres tú que lo pones. Pastor, hay personas que usted ve mediocre en las iglesias. Exactamente. No quieren hacer nada, están lisiados. Así es. Alguien te dejó caer, o tú mismo te caíste de una silla, quedaste lisiado, pero está en tu mente. Exactamente, claro. Entonces hay que salir de eso. El 90% del evangelio, desde mi experiencia, yo pudiera definir que es 90% de carácter y carácter correcto para plantarse a hacer algo en Dios, y el 10% todo lo que dice la Biblia. Santo. ¿Por qué lo digo? Porque esto no se trata de sentimiento. Hay gente que no hace porque no siente, no Así sirve es. porque no siente, no obedece porque no siente, no no soy siente. santo porque no siento, no ayuno porque no siento, no diezmo porque no siento. Y yo pregunto, ¿tú le vas a dejar a los sentimientos algo que depende de tu objetividad? Dios. Si la Biblia me dice a mí, orar sin cesar, tengo que sentir, hacer un mandato tan claro. Solamente tengo que hacerlo. Mira, te voy a profetizar a ti, audiencia que nos escucha. Dios nos revela lo que está revelado. Dios mío. Si así está en las es. escrituras, ¿para qué Dios tiene que revelártelo? Está ahí. Está ahí, así es. Lo que pasa es que queremos vivir de una vida más. A veces queremos ser partícipes del ministerio de asombrar a la gente, cuando Dios nos llama a ser partícipes del ministerio de transformar a la gente. Wow, Dios mío, muy fuerte. Entonces, la iglesia no es para hacer mueca y pantomima, como dicen alguna gente. Así es. La iglesia es para cambiar al que llega, para sanar al que llega herido, al que llega enfermo. Entonces, desde una vida basada en los sentimientos, ¿sabe cuántas veces yo no he sentido ir a la iglesia y predicar y yo soy el pastor? Así es. ¿Te imaginas que yo moviera la iglesia por ese sentimiento? La cierro. Así es. Porque a veces, en mi caso que yo trabajo secularmente, y a veces tú llegas desgranado del trabajo. ¿Quién tiene ánimo de pararse a un púlpito a ministrar 2 horas? Humanamente hablando, no es el diablo ni nada por el estilo, es cansancio físico. Es cansancio. El peor enemigo de la unción se llama el cansancio. No, Dalila, obviamente eso hace daño y es pecado. Sí. Pero el enemigo más grande de la unción es el agotamiento físico. Así es, eso es una realidad. Si usted quiere durar en este camino administrando la unción, trate de cuidar su cuerpo. Trate de comer sano, trate de ejercitarse, porque no todo es ayunar y eso es obviamente es el 99%, Amén. pero por lo menos que el 1% sea de tu cuidar tu cuerpo. De cuidar tu cuerpo, de tratar así de es. descansar, porque tú eres humano, tú no eres un robot.
Tú no eres de metal, tú eres un humano y si tú quieres seguir siendo de bendición, entonces trata de cuidarte más. Y no, que la misma palabra manda que cuidemos El templo del Espíritu templo del Santo. Espíritu ¿Entiendes? Santo. Entonces, esto se trata de carácter. Las cosas van a pasar en tu vida porque tú te determines a hacer eso. Que tú partas de una identidad sólida en Jesús para hacer eso, para evangelizar, para abrir un grupo de células, para cuidar a esa familia, darle seguimiento hasta que madure. Amén. Eso requiere de carácter, no de sentimientos ni de emociones. Porque que, por ejemplo, entonces el día que te hieran, porque la iglesia está llena de gente humana. Fuerte. Yo tengo un fuerte mensaje eso. que se llama Somos humanos. ¿Y qué? Porque creemos que como que ser humano es como una cruz que tenemos que arrastrar después que somos cristianos. No, hay que fusionar esas dos áreas. Claro. Se puede ser cristiano y humano al mismo tiempo. Y nuestro mayor ejemplo es Pedro. Porque ese sí fallaba. Pedro era terrible. ¿Verdad? Pero hay que mantener un balance porque ¿qué uno interpreta cuando uno define el término humano? Biológicamente tiene su definición, pero si háganle una entrevista, Yesenia, a los hermanos de esa iglesia, ¿para ti qué significa ser humano en tu concepto? Y la mayoría te van a decir error, debilidad, fracaso, esto y lo otro, cosas negativas. Sí. Pero eso se extrema más a definición cuando tú lo defines desde el ambiente cristiano. ¿Qué significa ser humano cristiano? Peor todavía. Y nuestra humanidad se basa de superar el fracaso. La perfección en ser humano tiene que ver en madurar. Y para tú madurar, ¿qué va a tener que pasar? Desafío, resbalar, cometer errores, caerte, levantarte. Lo que te hace perfecto no fue, lo que te hace defectuoso no es que tropezaste y caíste. Lo que te hace defectuoso es nunca superar eso. Nunca supera. Ay, sí, eso. Volver a caer ahí todos los días que pasa por ahí. Eso te hace a ti un defectuoso. Entonces yo pudiera decir que la gente que da más lucha dentro de una congregación es la gente que nunca madura. Que nunca madura, así es. No se trata del que tiene más debilidades, es el que tiene más madurez, porque ese nunca supera eso. Y de hecho, ese es el término conversión. La conversión es progresiva, no es instantánea. Tú le das tu corazón hoy a Jesús, pero tú no maduras hoy. Aleluya. Usted no nació adulto. La gente piensa que Dios sigue mandando a Adán adultos. Los Adanes ya no vienen grandes. Adán, sí, porque cuando Dios hizo a Adán, Adán no fue ni un niño, ni un bebé, ni un adolescente, ni un joven. Fue un adulto maduro. Ya Dios no manda a los Adán y así. Las bendiciones de Dios ya vienen envueltas en un proceso. Así es. Porque Dios es un Dios de promesa, pero también de proceso. Y es el caso de Mefibosé. Lo sacaron de lo de Baal, pero pasó un proceso. A veces yo vacilo con eso de que los milagros son instantáneos. Por la sencilla razón de que son instantáneos el día que se manifiestan. Pero ¿usted sabe cuánto tiempo tenía esa persona creyendo por ese milagro? Y esperando por ese milagro. Esperando esa sanidad o esperando esa llamada o esa buena noticia. O sea que fue un proceso para que llegara el día de la manifestación. O sea que desde el día que creyó hasta que se manifestó, era un milagro. Y hoy otra cosa, que en estos tiempos de ahora, Dios no puede mandar los Adanes adultos, No, jamás. porque no van a considerar ni apreciar. No, exactamente. Entonces, te tiene que mandar los pequeños para que vaya creciendo, vaya aprendiendo, vaya Sí. viendo. Porque cuando ya son muy adultos y ya llegó esto, ya yo lo tomé, hago lo que quiera. Pero en Exactamente. este tiempo no. Dios nos puede pasar el proceso para que entendamos que lo que Él nos ha dado no es de nosotros, Correctamente. sino es de Él. Y Ahí tú, podamos vas a ver, apreciarlo. ahí tú vas a ver qué costó eso y lo vas a Exacto. cuidar, lo vas a preservar porque te costó, porque el proceso duele. Así es. Dios mío, pastor, de verdad que el tiempo en cabina es un tiempo corto y estas palabras, mira, a mí me ha encantado, he aprendido y siento que hay personas que se van a identificar. Yo Así me identifiqué es. con muchas palabras Amén. que usted dijo. Yo sé que hay muchos Mefibosé que están lisiados por espiritualmente y piensan que no van a salir de lo de Bar, no van a salir de aquel lugar, pero Dios Así te es. trajo una palabra hoy. Yo quiero que tú agarres esa palabra, que haga esa palabra tuya, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, sí, yo lo escuché, pero cuando tú arrebatas la palabra, bendito sea Dios, aleluya, y tú dices, mira, los Mefibosé en la mesa de Dios no se ven lisiados. Wow. Así es. Dios mío, oye, fue fuerte esa palabra. Quizá hay personas que están viendo lisiado, pero cuando tú estás sentado en la mesa vestida Así es. de la ropa real, estás igual que todos los príncipes que están ahí. Así No te es. ves lisiada. Así es que no dejes que los problemas, que porque tuviste eso en tu casa, porque te hirieron, como que te catapurte en un, ¿cómo diría?
A otro nivel. Sí, como que se quede ahí, como que no, Estático. que estático, como que no fluya. No, 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 no. Dios vino a abrirte los ojos y la mente hoy. Amén. Muchas cosas están en tu mente, pero Dios quiere que tú, mira, puedas empezar a evolucionar de otra manera y a pensar de otra manera. Por eso te pedimos que te suscribas, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te gustó. Si quieres una segunda parte, pídela que el pastor se lo va a dar con Amén. todo gusto. Amén. Y también comparta con tus amigos para que YouTube recomiende este canal y para que tú puedas ver otros videos como tú lo estás viendo hoy, que sé que ha sido de beneficio para tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo y el pastor Joelín Sánchez para servirte. Bendiciones. Dios te bendiga. Shalom.